Hola a todos, estamos acá en un nuevo episodio del One Dream Podcast con un invitado muy especial que nos trae un poco el deporte de alto rendimiento a lo que es Chile, en verdad, en la educación y el deporte en Chile. Algo distinto de lo que estamos habituados a entrevistar, que es un poco la vida a Estados Unidos, como el deporte universitario allá. Acá tenemos ni más ni menos que a Pablo Pellicer, un amante del fútbol, un amante también de la docencia, que hoy en día nos va a contar un poco cómo ha sido su camino por el fútbol universitario en Chile. Él hoy en día es entrenador de la Pontificia Universidad Católica. No voy a adelantar mucho más que lo que tú también te presentís, Pablo, y se viene un lindo conversatorio donde queremos mostrarle también ese otro lado de la moneda, el lado que nosotros no estamos tan acostumbrados como audiencia de beca a Estados Unidos a escuchar y que se está trabajando muy bien. Así que Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Phil. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que todo agradecerte esta linda instancia de hablar sobre el deporte, en este caso el fútbol universitario, y un poco sobre ciertas teorías, ciertos aspectos que son importantes comentarlos desde la iniciación del fútbol hasta el fútbol en alto rendimiento. Oye, Pablo, y cuéntanos un poco de ti, tu edad. No te voy a preguntar por tu signo ni nada de eso, pero cuéntanos de ti, de cómo nace esto del fútbol, qué estudiaste, cómo llegaste al fútbol. Queremos saber un poco de ti, más allá del entrenador de fútbol, de ahora tus logros como head coach de la Universidad Católica. Cuéntanos, éntranos a tu vida personal un poquito, danos ese guiño para conocerte antes de partir esta linda entrevista. Bueno, tengo 36 años, vivo en Ñuñoa, soy profesor de educación física, soy preparador físico, tengo estudios de preparación física, ya que es una de las áreas que siempre me llamó la atención. Y bueno, mi vida ha sido el fútbol. Yo jugué fútbol en divisiones inferiores, Católica, Palestino. Actualmente sigo jugando en Liga Amateur, en la LIF, en la Liga San José. Así que toda la vida he estado ligado al fútbol, de familia futbolera, de esas casas que el televisor siempre tiene un partido cuando tú llegas. Así que mamá, papá, tíos, primos. Así que desde chico siempre hemos amado el fútbol y hemos tenido este hábito, esta cultura futbolera en todo aspecto. Así que... O sea, respirando fútbol desde que edad más o menos. Escuela de fútbol, 5 o 6 años. De ahí en adelante no hemos parado y es la idea, hasta adulto mayor, de la tercera edad, ya seguir jugando, si es que obviamente las condiciones físicas, mentales dan, pero a la vez también uno está muy agradecido con el fútbol, ya que ha conocido muchas amistades, mucha gente muy, muy querida a través del fútbol, aparte de los valores, ¿cierto? Y todo lo que implica estos aprendizajes. Así que mi vida, en resumen, Phil, es el fútbol. Oye, nos contaste que jugaste en Católica, que tuviste paso por cadete. Correcto. Y bueno, después ya ahora el fútbol más amateur, etcétera. ¿De hincha de qué equipo eres? Complicada esa pregunta. Fui muy hincha de la Católica, pero cuando ya tú comienzas a dirigir, ya vas mirando el fútbol muy objetivamente. Bueno, aparte de ser profesor de educación física, también soy entrenador de fútbol profesional, con licencia Pro Conmebol. ¿Qué significa eso? Que puedo trabajar en cualquier parte de Sudamérica. Saqué la carrera en el Instituto Nacional del Fútbol. Yo obviamente por las demandas laborales necesitaba especificarme y especializarme más en esta área desde que asumí el rol de la selección de fútbol de la Universidad Católica. Se te repetió la palabra católica. Mucho. Oye, y en esta línea estamos integrando algo nuevo en estos episodios, que es darles un regalito también a nuestros invitados especiales. Y sabemos que te gusta la Católica, porque trabajás en la Católica y bueno, tu pasado, sé que ahora al ser entrenador eso cambia un poco, tienes que ser un poco más neutro en esa mirada, te gusta más el fútbol como tal, no hay un equipo favorito. Claro. Pero te trajimos un regalito, nos gustaría que lo abrieras. Ya pues, muchas gracias. Gracias. Merecidísimo, un recuerdo que creo que te llevís de este podcast y de la familia One Dream. Así que, ábrelo nomás. Otra más, esta franja, como el polerón acá. ¿Teníais la del año? No, Ya, ahora no, ya se puso. Ya no compramos camisetas. obvio. No, se lo agradezco mucho, lindo obsequio. Y nuevamente repito los agradecimientos por esta linda instancia. Estoy muy motivado para
hablar de fútbol, ¿cierto? Y todo lo que conlleva el deporte como tal. Así que te lo agradezco mucho. Me encanta, me encanta. Bueno, nosotros nos conocimos a través de, que hay que mencionarlo, César Torres, quien hoy en día está viendo todo el tema de la Fundación Crear Caos, que es una fundación que a nosotros nos motiva a hacer las cosas distintos, a través de distintos sponsors, poder lograr esto, educar y poder llevar esta instancia a más gente, el día de mañana poder evaluar a deportistas en el ingreso también de Universitario Nacional y nada, había que mencionar también a César, que fue quien hizo que nos conociéramos, así que no sé si el caso del jugador tuyo. Sí, ya de salida, pero nada, no solamente César, sino que toda esa camada fue muy importante. Esa camada, claro, porque fue la pionera, la que inició nuestro proceso. Después de un proceso bastante desgastado emocionalmente, fue bien complejo tomarlos porque había que levantarlos mucho emocionalmente. ¿Esto fue tu primer año en la PUC? En el fútbol como tal. Ya. Yo, si bien llevo 12 años en la universidad, he pasado por hartos deportes, trabajé mucho en el ámbito, hasta el día de hoy también, de la preparación física de selecciones, especialmente colectivas. Y después, cuando se me dio esta oportunidad, me plantearon tomar la selección de fútbol, asumí este desafío. Y ahí aparece esta camada. Y ahí aparece esta camada. Generación. Correcto, que había muchos jugadores que iban de salida. Y yo les digo, hoy en día la actualidad, si bien nos ha ido muy bien a nivel universitario, tanto nacional como internacional, que ahí lo vamos a comentar un poco más adelante, cuáles son nuestros desafíos que se vienen ahora este segundo semestre. Yo siempre me acuerdo de ellos y les agradezco también por haber confiado en mí. Yo en el antiguo proceso de la selección de fútbol estuve como preparador físico con el cuerpo técnico anterior y se generó un lindo vínculo, una linda relación entre los jugadores y mi persona. Y por eso ellos después me propusieron para que yo siguiera el proceso con ellos. Ya ¿Sí? ¿Cuántos años fue eso más o menos? Esto fue el 2019, segundo semestre. Ya. Sí, vale, lleváis entonces, vais por los 5 años, ¿no? Vamos por los 5 años, sí, con la selección, pero un poco entrecortado por el tema pandemia. Que ahí estuvimos, claro, 1 año y medio sin competencia, pero sin dejar de entrenar. De manera online, las rutinas de preparación física, trabajos técnicos, se desarrollaron constantemente. Entonces no es que hayan parado al 100 para después volver desde cero a cancha, no. Fue obviamente una vuelta progresiva, lento, ya que no sé si te acuerdas que los primeros meses habían aforo restringido para los deportes, entonces teníamos que entrenar parceladamente, trabajo muy analítico, nada de realidad de juego, nada de oposición. Pero yo soy un convencido que cuando tú planificas el deporte, las actividades, se llegan de buena manera, se coordinan de buena manera y se puede trabajar siempre cuando está el deseo, las ganas, mutuamente, tanto del plantel como en este caso del cuerpo técnico. Eso, cuenta un poco del cuerpo técnico, como esa amistad que tienen también, que esa vez nos hablabas un poco, que finalmente tú al trabajar en la universidad y vivir ahí, acontece algo muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos, que veís todo el día a los cabros, y a tu staff, y a la gente de deporte. ¿Cómo es tenerlos todo el rato cerca? Que es distinto estar en un plantel profesional o de fútbol joven. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es tener esa familia cercanía? ¿En qué te ha ayudado también en este proceso? Sí, bueno, ahí también se junta un poco el hecho de ser profesor de educación física. Los profes de deporte somos súper cercanos a los jugadores, a los estudiantes en este caso. Y a la vez también yo hacía la dualidad de la preparación física y aparte de la dirección técnica. Entonces, constantemente nosotros trabajamos con una población de más de 100 estudiantes de distintos deportes. Obviamente el fútbol que es el fuerte, pero antes de ser entrenador yo siempre digo, cuando tú manejas un equipo universitario tienes que ser profesor. Y antes de ser profesor eres persona, entonces también tienes que tener esas habilidades blandas como la empatía, el criterio y otros aspectos también sociales que son necesarios en el manejo de grupo. Que es clave. Y a la vez también uno es entrenador, es profesor, en muchas instancias es papá, psicólogo, entonces uno las tiene que hacer todas. Pero cuando uno ama esta profesión, cuando uno ama lo que hace, pucha, fluye todo. Así que ese día que te fuimos a ver a la PUC nos dimos cuenta de que se cruzaba gente, te saludaba, profe. Qué lindo eso, es lindo. Me acuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos y tenía un problema y vaya a ver al profe que está ahí mismo. Se genera esa cohesión. Obviamente acá teniendo un poquito más de libertad porque no viven en la universidad, claro. Pero igual, muy lindo. Oye, Pablo,
yéndonos un poco post pandemia, que fue donde se empezó a ordenar todo un poco más normal. Yo sé que pasaron por la Liga de Estudio Superior, que después se fueron, ahora están en la FENAUDE. Cuéntame un poco, intentemos también informar a la audiencia cuál es la liga que hoy en día está rigiendo a nivel nacional y que le ha dado a usted y ese modelo que les permite ir a competir internacionalmente, porque mucha de la gente que nos está escuchando ahora sigue a la PUC. O sea, hay jugadores que pasaron por el fútbol joven, tienen un equipo muy fuerte donde ya nos puede contar un poco del sudamericano, del mundial que se viene ahora pronto. Cuéntame un poco ese post pandemia, cómo es la estructura universitaria hoy en día para competir y para poder desarrollarse. Claro, a ver, ese año volvimos a competir el año 2022 en LDS, que es la Liga Deportiva de Educación Superior. Perfecto. Que esa está financiada por el Ministerio del Deporte, en el cual participan no solamente universidades tradicionales, sino que privadas y también algún otro club o como la Escuela de Carabineros también, la Escuela de Aviación. Entonces, más que todo, participan selecciones que estén bien constituidas. Es una competencia bastante competitiva, valga la redundancia, pero a diferencia de FENAUDE, no te da ningún cupo para participar a nivel nacional ni internacional. A diferencia de FENAUDE, que es la Federación de Universidades Estatales, si la llamamos así, que sí te permite este cupo. Entonces, para participar internacionalmente, tú tienes que ganar el nacional universitario. Antes de eso existe el FENAUDE RM, en este caso de la región metropolitana. Como la conferencia, pasan al nacional. Exactamente, es como la conferencia, en el cual siempre Santiago tiene 3 o 4 cupos para competir en el nacional. Bueno, el año 2003 la Pontificia Universidad Católica logró salir campeón después de 22 años de competencia. Fue bastante, pasaron muchas generaciones, muchos entrenadores, y el cual pudimos salir campeones. Ese año yo recuerdo que el jefe de selecciones de la PUC me comenta: Pablo, tenemos la posibilidad de hacer el nacional en nuestra casa. No sé si te tinca. El nacional fue en la RM. Fue en la Católica. Fue en la Católica. Fuimos locales, exactamente. Lo pensamos un rato y yo dije, ¿sabes? Siempre grato viajar, siempre grato conocer otra ciudad, pero yo soy una persona súper competitiva y yo dije, no, ¿sabes qué? Lo vamos a plantear y jugar el nacional en Santiago porque lo queremos ganar. Queremos volver a hacer historia después de muchas generaciones. La última generación del 2001 ya son trabajadores cuarentones, cincuentones, entonces pasó mucho. Que ayudó a construir también. Que ayudó a construir y también después nos ayudó económicamente. Increíble. Así que se nos juntó una generación muy buena futbolísticamente, muy buena como persona, humanamente, que eso también es clave cuando tú trabajas en el deporte de mediano o alto rendimiento. Y ganamos ese nacional. Fuimos un equipo muy, muy completo, con mucha hambre y ganas de ganar. ¿Siguen vivos algunos jugadores? O sea, digo, me refiero como siguen activos algunos jugadores de esa generación, de la banda que gana el mundial ahora. Sí. No, la gran mayoría. Sí, qué buena. Hemos tenido la suerte que ahora, después del mundial o a fin de año, recién terminan el proceso algunos. Qué hermoso. Así que no, yo estoy, siempre digo, estamos surfeando, estamos en la ola ahí arriba, ¿cierto? Y hay que disfrutar el momento cuando está arriba. Hay una frase muy cliché que generalmente yo se las digo en las charlas, que a veces no es tan difícil llegar arriba, pero lo que es difícil es mantenerse en la elite, en la cumbre, en la cúspide. Y nos ha pasado que ahora a la Universidad Católica todas las instituciones le quieren ganar porque fuimos los campeones nacionales en su momento, fuimos sudamericanos, ¿cierto? Ahora nos estamos preparando para el mundial, entonces somos el equipo a vencer. Tú te das cuenta, la actitud, la forma como se presentan los rivales frente a nosotros es una forma o actitud que nosotros sí lo hicimos en el pasado con otras instituciones, entonces eso es muy grato en ese sentido. Y bueno, como te comentaba, fuimos campeones nacionales, que eso nos permitió ir al sudamericano el año pasado, 2024. ¿Un cupo por país? No, dio los 2 cupos por país, yeah. En ese sentido. Fuimos nosotros como los campeones vigentes y fue el tercero y no el segundo. Nosotros le ganamos a final a la Católica del Maule, que es una universidad que históricamente le ha ido muy bien a nivel universitario, ya que en toda esa zona de Talca y alrededores reclutan muchos exjugadores y becan a jugadores. Claro. Entonces estábamos un poco en desventaja en ese sentido, pero ganamos justamente. Esa final la ganamos 2-1 en nuestra casa. Como te decía, hicimos historia.
y eso nos permitió ir al Sudamericano. Y no sé qué pasó internamente en la logística con esta Universidad La Católica del Maule, que supuestamente no les llegó el cupo o la invitación en su momento y no confirmaron. Entonces, FISUamérica, que es la entidad sudamericana, si lo comparamos, es tipo Conmebol en el fútbol profesional, no tuvieron respuesta de esta universidad y se corrió la lista al tercero, fue la Universidad de Atacama. Mira, esa universidad nosotros le ganamos 3-0 la semifinal. ¿Allá en donde se jugó el Sudamericano? No, hablamos nacional. sí, del Seguimos en la nacional. Correcto. Recuerdo bien que fue un día sábado la semifinal. Fue un partido atípico en noviembre porque ese sábado llovió, pero a chuzo, a cántaro. Y obviamente la Universidad de Atacama, como son nortinos, ellos no conocen mucho la lluvia, así que lo pasaron muy mal. Menos mal que no era contra el Maule, sino Exactamente. estarían en ventaja los del Maule. Exactamente. Sin desmerecer a los profes y al staff del Maule. Claro, y ese resultado, bueno, terminó 3-0 a favor de nosotros, con una lluvia torrencial. Estaban cagados de frío ellos, querían que terminara el partido luego y nosotros, pero arrasamos, los superamos técnicamente, tácticamente, físicamente. Pero uno como entrenador veía que mi equipo tenía esa hambre de conseguir esos pasajes por la final y ganar el Nacional. Así que bueno, eso en resumen, ganamos ese Nacional, nos permitió ir al Sudamericano de FISUamérica. En el grupo estuvimos... Ese Sudamericano es el en Uruguay. Uruguay, en Punta del Este, claro, un complejo que se llama Solanas. 10 kilómetros afuera de Punta del Este, en un resort fue el campeonato, unas canchas de pasto sintético de primer nivel, las instalaciones de primer nivel, como tiene que ser un campeonato universitario a nivel sudamericano, ¿ya? Y nada, competimos, ese fue siempre el objetivo, vamos a ir a competir, no vamos a ir a participar, que ahí hay mucha diferencia. Y el primer partido le ganamos a la Universidad de la República, la UDELAR, que eran locales, le ganamos 1-0. Contra Uruguay. Contra los uruguayos, que actualmente esos uruguayos eran los terceros del mundo en el Mundial pasado. Mira. Partido muy parejo, friccionado, como todo equipo que tú enfrentas uruguayo. Y lo pudimos ganar quedando 3 minutos en un balón detenido, un córner, anticipa uno de nuestros centrales y le cambia la trayectoria del balón. Le ganamos 1-0 a ese equipo. Entonces partimos bien, fuimos sorpresa para el campeonato y ya empezaron a hablar harto de... Me acuerdo, si nosotros en ese minuto estábamos justo con el Chicho y me mostraba todo el rato, mira, el Chicho decía, mira lo que construimos, mi generación ayudó a construir esto, ahora que ya contamos un poco el cómo, el por qué pasó eso. Claro. No, el Chicho me decía, mira, qué increíble lo que están logrando, un sueño estar ahí, o sea... Más allá de lo futbolístico, nosotros veíamos lo extra futbolístico que en sus redes sociales lo subían, etcétera, y nos daban ganas, le decíamos, qué rico. O sea, ahí empecé a entender lo que el César me contaba, porque el César estudió en Estados Unidos y estudió en la PUC, hizo los dos caminos. Y Chicho me decía, mira, si se trabaja bien, está todo para trabajarse bien. Mira estas instancias que se están generando a nivel sudamericano y estamos. O sea, ahí hubo un levantamiento de capital también que lo apoyaron marcas, por lo que vi. Claro. No fue solamente como, ya, vamos, todo pagado. Ustedes igual hicieron un trabajo súper importante. No, totalmente. Y nosotros como selección tenemos comités, staff de económico, los capitanes, los delegados. Hicieron un trabajo muy bueno, tanto staff como jugadores. Eso me tiene impresionado. Un trabajo hormiga que suma mucho en ese sentido. Y claro, efectivamente la universidad se puso con una cierta parte de toda la competencia y el resto tuvimos que generar nosotros fondos, que al final con una buena organización lograron conseguirse camisetas de equipos profesionales, unas rifas, etcétera, etcétera, y pudimos gestionar de buena manera eso y con anticipación para ir netamente concentrados a competir, en este caso al FISUamérica. Y ese proceso igual les sirvió a los muchachos y al camarín de arraigarse un poco más también a lo que se venía. O sea, hay sudor por detrás, nada fue regalado. Exacto. Nosotros nos sacamos la cresta para llegar allá. Exacto. Ahora, ¿cómo vamos a dejar al país? ¿Cómo vamos a dejar a la Católica? ¿Cómo vamos a dejarnos nosotros? Que hemos trabajado, no solamente nuestra generación, generaciones para atrás, para poder llegar a esos resultados donde la primera fecha contra los uruguayos, 1-0, últimos minutos, ya partido de película. Exactamente. Tercero del mundo, con lo que acarrea Uruguay a nivel futbolístico. Ya en ese sentido yo admiro a los uruguayos, son 3,5 millones de habitantes y siempre te pelean, en este caso el fútbol. Con un buen par de huevos, como dice. Exactamente, y literal es par de huevos. Sí.
Así que bien, bueno, el segundo partido lo jugamos contra una universidad colombiana, que empatamos a 1, un partido muy parejo. Las universidades colombianas técnicamente muy bien, el nivel muy bueno. Y una cosa también, a diferencia de nuestra competencia local, a nivel internacional se juegan 45 minutos por lado como debiese ser. Acá se juegan 40 por lado. Una de las características más fuertes que tenemos como selección es el aspecto físico. Y esos 10 minutos acá a nivel nacional sí nos resta a nosotros, porque históricamente o estadísticamente siempre convertimos los últimos minutos goles a nivel nacional, así que... Oye, y aparte, ahí dándole en ese punto que le íbamos a tocar más adelante, la parte física, tú tienes estudio en educación física, conoces mucho de evaluaciones, y hemos ido viendo de que están haciendo test. Fueron al complejo de San Carlos de Apoquindo a testear, cuéntanos un poco eso, el VO2 Max, cómo trabajan un poco ese lado que yo no lo he visto, al menos a nivel nacional. Primera vez que lo veo es en la Pontificia Universidad Católica. Sí, correcto. Bueno, tenemos también el beneficio de tener esta alianza con el Club Deportivo, en el cual nos pudieron evaluar en San Carlos de Apoquindo algunas evaluaciones muy específicas, ¿cierto?, para análisis de ellos y una comparativa también con el primer equipo, en este caso de la Católica. Hicimos principalmente una evaluación que se llama la isocinética, que corresponde en realizar una extensión de pierna lo más rápido que pueda y te marca la potencia, ¿cierto?, cómo tú desplazas ese peso externo. Y después los del club vinieron a nuestra universidad a hacer otra evaluación que es del consumo máximo de oxígeno, del VO2, a través de una trotadora con mascarilla, y ahí tú puedes llegar a ciertas evaluaciones en relación a cómo anda el consumo máximo de oxígeno y comparar también con los niveles profesionales, que eso ya lo tengo internamente, y a nivel de selección estamos un poquito sobre el nivel del fútbol profesional chileno. Más que todo contextualizarte, los chicos están a 60 ml por kilo de peso, y a nivel profesional está entre 56 y 57 ml. Entonces físicamente andamos muy bien, y por eso te digo que sí nos perjudica jugar 10 minutos menos acá en Chile, exactamente. Así que súper contento en ese sentido con estos muchachos atletas, porque son unos atletas también. Increíble, ¿no? Qué pedazo de selección que tienen. De verdad te felicito, Pablo, por lo que han hecho. ¿Cómo ves tú, un poco ya entrando como a la cancha, cómo ves tú el fútbol? ¿Cuál es tu visión como entrenador? Dejando de lado lo universitario, en lo que hoy en día te dedicas, cada uno tiene su filosofía y su forma de ver el fútbol. ¿Qué es para ti? Aparte del fútbol, que con tu historia, tu pasado, hoy en día tu presente y cómo te ves en el futuro, ¿cómo crees tú que se debiese trabajar hoy en día en el fútbol? Voy más allá, como, ¿qué visión tienes tú, filosóficamente hablando del fútbol? Que a nosotros los futboleros nos encanta entrar ahí. Claro. Mira, te voy a responder muy en base al profesor de fútbol en este caso, ¿ya? A ver, a nivel de raíz, ya en el fútbol se trabaja mal, porque hoy en día tú ves escuelas de fútbol, algunas academias o alguna institución que sí trabaje el fútbol, que ya a edad temprana, que es la edad de oro, que se dice de los 6 a 13 años, 12 años, ya le están enseñando o tratando de enseñar cosas muy específicas del fútbol. Llámense principios de juego, un cambio de juego, aspectos que no son tan relevantes en temprana edad. Lo primero que tú le tienes que enseñar al niño o niña en este caso son el desarrollo de los patrones motores, de las habilidades motrices, cosas tan simples como saber coordinar movimientos. Para mí eso es la base en este caso del fútbol. Pero hoy en día el fútbol, como está tan economizado, lamentablemente somos un producto exportable y a corto plazo. Entonces no se trabaja bien a edades tempranas. Yo he tenido la suerte de, antes de estar con la selección, he trabajado en escuelas de fútbol, en talleres de fútbol de colegio. Y también otra crítica que se le hace al medio es que el papá o la mamá piensa que el niño siempre va a ser el mejor o le exige más de la cuenta y termina estresando al niño o niña. Entonces yo siempre he tenido esa conversación con los papás, que si bien es muy importante que los papás acompañen al niño para que se sienta seguro, déjenlo ser, déjenlo jugar, dejen disfrutar el fútbol y el deporte como tal, porque si ellos le van metiendo esa presión, después el niño cuando juegue un partido amistoso u oficial no va a saber seguir la indicación del entrenador ni del papá. Y ahí también viene un cortocircuito del niño de, ¿a quién escucha mi papá? Escucho al entrenador, al profe,
Entonces, más que todo, en resumen, en dejarlo ser. Y dejarlo ser a través de un lema que yo siempre le digo a mis estudiantes, en este caso de la carrera de educación física que yo imparto en la cátedra de fútbol, el término jugar para aprender. A través del juego el niño va adquiriendo habilidades, ¿cierto? Motrices, sociales, a través de una buena formación integral, a través de un buen procedimiento metodológico para la iniciación al fútbol. Yo hasta el día de hoy escucho de repente conceptos a niños chicos como, oye, un cambio de juego, o no te puedes ir la pelota, y jergas como tan de hinchas que uno escucha, bueno, a nivel periodístico, a nivel país, que estamos mal, y todo esto viene de la base que no se enseña bien estratégicamente. O sea, hay muchos paradigmas en el fútbol de que, a ver, si tú eres alto, sí o sí tienes que ser central. Si tú eres quizás más... ¿Qué pasó con Olso? Me pasó con Olson, un jugador de la selección, que Diego debutó en Colo-Colo con Pablo Guede de central. Sí. Pero yo sentía la necesidad que en mi selección él podía rendir de muy buena manera como centro delantero. Fue una apuesta que hicimos con él, conversamos con él, la cual resultó de muy buena manera. Diego terminó siendo goleador del Nacional, fue al Sudamericano. Ahora va al Mundial como staff. Va al Mundial como staff. Es el único jugador, bueno, junto a Diego Urbina, otro jugador que es arquero, que por situaciones académicas o por edad no pueden ir a jugar. No cumple los requisitos no cumple con los requisitos de FISU, en este caso FISU World Cup, claro, que es como la FIFA, contextualizando, ya que la competencia mundial son jóvenes que tienen que nacer entre el año 2000, haber nacido, y el 2007. Entonces, claro, fuera de 99, sí. Por la cantidad de goles que hizo Olson. Exactamente, y yo creo que por eso no lo... Pero un saludo a Diego, no conozco a Diego en persona, pero he escuchado grandes cosas. Sí, pero bueno, Diego y muchos más también, como te decía... Si se pudiesen llevar a todos, lo llevaría. Uy, yo feliz. Aparte, a diferencia del sudamericano, son 2 jugadores menos que tenemos que llevar. Sí, por reglamento, así que van 18, que para mí es poco. Pero bueno, son las reglas, las condiciones. Y bueno, para contextualizar y terminar un poco más que todo el tema de la iniciación, claro, efectivamente... al chico hay que hacerle mucho trabajo óculo manual, óculo pedal, de coordinación con el implemento, familiarización con el balón, y después de eso ya entran los trabajos técnicos, los fundamentos técnicos, que son el control, pase, conducción, tiro, juego aéreo, que metodológicamente hay que enseñarlos de esa forma, ¿ya? Y cuando ya en este caso el niño o niña domina relativamente esos aspectos, ya le pueden meter recién algún aspecto más específico, como algún fundamento, algún sistema de juego, etcétera, etcétera, cuando ya están claritos con los aspectos, los fundamentos técnicos. Eso más. Es como jugar para aprender y luego aprender para jugar. Exactamente. Es la transición. La transición, ya cuando ya es un adolescente, ya se le invierte eso, exactamente. Claro. El aprender para jugar, y ahí ya entran las capacidades físicas, que son otros aspectos, ¿cierto? Y como te decía, los principios de juego, las concepciones de juego, las transiciones. Esa frase la escuché de un gran profe y mentor de vida, que también te había contado, que soy muy cercano a él, ¿o no? Ariel Leporati, que siento que tienen un aire, una aura parecida, así que... Ya. Yo te había escuchado también de cuando estudiaste en Leinor, claro, ¿no? Por lo pelado quizás, por lo pelado de los barbonos, ¿no? Estamos haciendo con Yoki, claro, el podcast por respeto a la audiencia, no. Exactamente. No, pero... Sí, bueno, yo... Increíble frase, la de jugar para aprender y después aprender para jugar. Exactamente. Bueno, yo hace un par de semanas hablé con Ariel, porque también quiero ver la posibilidad de gestionar un partido amistoso con la selección chilena, sub-17, sub-15. Estamos ahí coordinando porque actualmente van a entrar ahora a unas competencias. Pero bien, yo soy a mí me gusta mucho seguir a los entrenadores chilenos. Yo también tengo una crítica un poco a nivel nacional, de que al entrenador extranjero se le da muchas oportunidades. Hay mucho talento en casa. En relación a los entrenadores chilenos. Hay mucha gente que me dice, pero Pablo, profe, es que no están capacitados. Yo digo que sí están capacitados, pero no se les dan las mismas oportunidades. Acá hay entrenadores muy capaces en Chile a nivel profesional. Los Ronald Fuentes, los Jaime García, los Gustavo Huerta, que perfectamente pueden asumir un rol, un cargo más importante
Llámese selección menor. Bueno, Ariel, que tú lo mencionaste, Nicolás Córdoba, que también ha hecho las cosas muy bien. Muy bien. ¿Por qué no darle la oportunidad a los entrenadores de casa? Si tú comparas los entrenadores que dirigen en Argentina, en la selección o en los clubes, un 95% son argentinos. En Brasil, un 95% son brasileños. ¿Y por qué en Chile siempre contamos con argentinos, con extranjeros? Se invierte el porcentaje. Se invierte totalmente, un 5% chileno, entonces es injusto. Se trata injustamente en ese sentido. Oye, pero empiezan a aparecer entrenadores de otras partes, o sea, empiezan a aparecer un Pablo que viene de la Católica haciendo el trabajo muy bien, o sea, que es lo lindo también, que de repente aparecen estos ciclos muy bien trabajados que resuenan. Entonces, yo de verdad creo que instancias como la del deporte universitario sirven mucho para seguir formando desde otro lado a entrenadores. O sea, lo que tú has hecho, y ya te lo he dicho reiteradas veces anteriormente, es para sacarme el sombrero. O sea, nunca en la historia había clasificado una universidad chilena a un mundial universitario. ¿Es así? En fútbol, correcto. Somos los pioneros y hay muchas instituciones que nos han escrito internamente felicitándonos por el proceso. Otra palabra clave para mí en el deporte en general. La gente tiene que confiar en el proceso, creer en el proceso, porque a través del proceso tú logras objetivos. Quizás algunos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, pero cuando tú trabajas bien en relación a un proceso, tarde o temprano van a llegar los resultados. Volviendo un poco atrás con la selección, que comenzamos los primeros años en el EDES, no logramos salir campeón de inmediato. Obtuvimos, si bien recuerdo, 2 terceros lugares compitiendo, pero después terminamos siendo campeones del EDES. Y después campeones nacionales, después campeones del FENAUDRM, subcampeones de FISUamérica, ¿cierto? Panamericano, que eso nos permitió ir al Mundial. El mundial es que no en lo China. he comentado, en Sí, China. en China, la ciudad de Dalian. Dalian. Claro, ¿Viajan qué fecha? el 12 de septiembre viajamos y la competencia comienza el 17 de septiembre. Los invitamos a todos desde el 17 de septiembre a seguir a la Pontificia Universidad Católica, al equipo aquí, el profe Peli. El profe Peli. Síganlo en Instagram, profe Peli también. Lo vamos a estar etiquetando también en los reels que vayamos subiendo en las redes sociales, porque se viene muy bueno. Y están haciendo un trabajo muy bueno dentro de la Católica también con la Facultad de Periodismo, por lo que sé. O sea, dentro de están también documentando cómo es este proceso, que es lo lindo que tienen en la Católica, que van metiendo un poco las distintas áreas, ¿o no? Correcto, y al fin y al cabo se acercan gente, estudiantes, primero que obviamente les gusta el fútbol, que aman el fútbol, que nos quieren ayudar en muchas instancias. Entonces hemos tenido apoyo de la Escuela de Periodismo, de la Escuela de Kinesiología, de la Escuela de Psicología, porque al fin y al cabo cuando tú trabajas bien, ellos se dan cuenta y se van acercando solos, se quieren sumar y nosotros bienvenidos. O sea, en ese sentido les sirve como práctica a ellos también y para generar estas instancias que es muy importante a nivel universitario, porque no se trabaja con un staff como a nivel profesional, en el cual tú tienes un psicólogo establecido, ¿cierto? Tienes un kinesiólogo, preparador de arquero, preparador físico, etcétera, etcétera. Y nosotros como selección sí abarcamos todo eso. Entonces, en ese sentido... De un lado un poco más de voluntariado también. Que correcto, exactamente. Y que también les sirve para el currículo. Totalmente. Ya han pasado 2 periodistas anteriormente y les ha servido mucho para el futuro, haber cubierto un poco la selección de fútbol de la universidad. Entonces, oye, qué lindo cómo se va complementando un poco de todas las áreas, que es lo que a mí me encanta del deporte y la educación, que te genera esta instancia de decir, no vamos a ser profesionales, este no es el camino del profesionalismo, este es el camino de educarnos, de experiencias. Yo hablamos mucho de las experiencias que te entrega el fútbol, de viajar. Uruguay, o sea, los chicos no se van a olvidar nunca, club probablemente tampoco, gente que no había salido del país, gente que nunca había salido del país, que tuvo la oportunidad, ahora irse a China, o sea, un sueño irse a competir a China. Tú me mostraste un poco el estadio donde se va a jugar, cómo está la organización de primer nivel, y toda la gente que se suma, porque es educación, porque estamos viéndolo desde otro lado. Entonces uno ve las universidades que están trabajando así y lo que están generando como impacto, al ser la primera universidad en ir a un mundial, primera universidad chilena en ir a un mundial, donde te empieza a ser un poco el reflejo de cómo hay que trabajar en el resto de las instituciones, que es la educación y el deporte sí van de la mano, no solo en lo nuestro, que ándate a estudiar con beca a Estados Unidos, no, bueno, desde la formación,
Mira lo que logramos en un proceso de 4 o 5 años. O sea, mira dónde estamos llegando. Imagínate un proceso de 4 o 5 años donde eduquemos, como lo está haciendo Nico Córdoba, como lo está haciendo Ariel Leporati, como lo está haciendo el staff de la selección. Claro. Ahora estamos educando también en otra arista. Entonces, seguimos abarcando el deporte desde otra mirada y un poco lo que nosotros también como colaboradores queremos aportar en la mesa, que lo hemos hablado con nuestra fundación. No sé si podéis contar un poco de esa idea que está a un poco avanzada, no está todavía totalmente creada, pero también de poder crear procesos y protocolos de evaluaciones. Cuéntame un poco cómo es el ingreso a la Universidad Católica. Yéndonos ya como nos dimos toda la vuelta de la experiencia, etcétera, ahora yéndonos al génesis del jugador. Yo llego a la Católica primer año o quiero postular, ¿cómo funciona? Para también educar a aquellos que están interesados. Claro, hay 2 vías de ingreso en este caso a la selección. Primero es por currículum deportivo. Si jugaste en algún club, alguna academia, obviamente uno confía mucho en la palabra, en este caso de la academia correspondiente, en el sentido que nosotros sabemos que no nos van a enviar jugadores que no van a estar al nivel de la universidad. Y la otra es la vía más larga, que es de las pruebas masivas, que es una locura, ya que la Universidad Católica acarrea mucho estudiante en las pruebas masivas. Cuando comenzamos post pandemia las pruebas masivas recibimos más de 500 jugadores. Entonces era una evaluación muy subjetiva porque al ser tan masiva no podías evaluar aspectos muy relevantes como lo técnico, lo táctico, etcétera, etcétera. Así que hasta el día de hoy seguimos creando esta instancia para poder resolver de mejor forma esa vía por pruebas masivas. Y en relación, claro, a la vía más rápida, a través de los contactos, ¿cierto? O de la misión especial, valga la redundancia. Esa es una vía más directa, más que todo el primer paso es escuchar en este caso al entrenador, al profesor de este club o academia. Y después pasan directamente a un filtro final, que son ciertas evaluaciones que nosotros creemos que son importantes para que puedan entrar a la universidad. Dentro de esas están las evaluaciones físicas. Nosotros realizamos una evaluación física que se llama el 30-15, que es como una evaluación muy 2.0 del yo-yo test, del naveta, que te determina la capacidad aeróbica, ¿cierto? Y tienes que cumplir un cierto parámetro de ahí para arriba para estar óptimo para un nivel universitario. Si bien el fútbol universitario no es profesional, pero cada vez es más físico. Entonces, si físicamente no estás bien, no vas a rendir en cancha. Entonces, esa es como la vía, ambas vías, más que todo, para poder ingresar a nuestra selección. Increíble. ¿Cómo ves tú que entidades, en este caso sin fines de lucro, como la Fundación Crear Caos, que es uno de los proyectos que estamos armando, aportan estos casos? Ponte tú, lo hemos ido hablando con el tema de los parámetros de evaluación, de cómo a través de externos podemos ayudar sin buscar nada a cambio a este salto de calidad. O sea, lo hemos conversado un poco, me gustaría escucharlo también de tu voz, que las personas escuchen lo que estamos un poco planeando también desde la etapa del chico que el de los 500, filtrarlo, o sea, claro, tener ese apoyo también, porque tú como entrenador, preparador físico, líder de grupo, a veces jugáis el rol hasta de psicólogo, sí. ¿Cachai? Ponerte a valor a 500 niños, el desgaste, nosotros lo hemos vivido por experiencia, de que cuando ya lleváis 2 horas, 3 horas evaluando, se te pasa, es humano. Es normal y ya no quieres seguir viendo, si eso es normal. Y así lo más probable se nos han pasado muchos jugadores talentosos. Bueno, voy a contar una pequeña anécdota con un jugador actual de nuestra selección, Juan José Vera. Va a China con nosotros, ha vivido todo el proceso. Este chico llegó a las pruebas masivas, hizo división inferior en Melipilla, pero él nos comentó en su momento. Y en las pruebas masivas nosotros dijimos ya, los que no les pedimos el nombre y número, se lo agradecemos por su tiempo, todo, pero hasta luego, muchas gracias. Y cuando nos íbamos con Fernando, el otro profesor, se acerca un chico atrás de nosotros, muy cabizbajo, y nos dice: profesor, pucha, sabe que yo soy tal jugador y sabe que no quedé, pero siento que no demostré la calidad como jugador que soy. ¿Existiría la posibilidad de que me puedan dar otra oportunidad? Y nosotros nos miramos los profes y dijimos: ¿sabes qué? Mientras se acercó este chico, ¿por qué no? ¿Por qué no creerle? Total. ¿Por qué no creerle? Cuento corto, terminó siendo referente en el campeonato nacional, fue al sudamericano, va a China, hoy en día está en nuestro staff de capitán y delegado y mejoró mucho en aspectos sociales
en relación a cómo había llegado, muy, muy bajo perfil, ahora es un líder del equipo, entonces ahí también va el otro lado, la vocación como profesor, la empatía, escuchar. Porque todos hemos tenido días buenos, días malos, y en estas pruebas masivas, que es una crítica que yo también le hago al sistema de división inferior cuando van muchos jugadores masivos, ¿qué pasa si tú eres muy talentoso y te toca con un equipo que no te juega para ti? O si eres un centro delantero y no te llegan balones. Obviamente el entrenador no te va a ver. Y efectivamente se pierden jugadores en ese sentido. Y entonces, volviendo un poco al proyecto que ustedes están creando, yo lo encuentro maravilloso, porque sí se le puede dar cabida a jugadores de bajo perfil, quizás que no tengan algún ingreso socioeconómico bueno para entrar a la universidad. Y sí darle esta posibilidad de que puedan entrar vía admisión especial el día de mañana. Porque al fin y al cabo, yo también soy de la teoría que en el fútbol hay mucho jugador de barrio muy talentoso, pero que no tiene los medios para poder entrar a un club o a una universidad prestigiosa, en este caso de la Católica. Entonces, en ese sentido, yo lo avalo. Les agradezco por trabajar de esta forma sin fines de lucro, ¿cierto? Tratando de apadrinar o de reclutar chicos que quizás en una prueba masiva nunca los vamos a ver. Así que en ese sentido súper bien. Y también por la competencia, nosotros necesitamos constantemente ver jugadores de esa índole, que sean buenos para el fútbol, que sean buenos para estudiar. Y que cumplan con el perfil que nosotros le hemos inculcado a la universidad. Somos una selección bastante limpia en ese sentido. Nosotros internamente castigamos a los jugadores que por conducta antideportiva son expulsados. Generalmente si les dan un partido, nosotros les damos uno más, porque este proceso es muy íntegro, muy formativo también, si bien ya están desarrollados como adultos como tal, pero siempre la idea es seguir mejorando esos aspectos. Hasta los 25 años la corteza prefrontal no está completamente cerrada, así que se puede seguir absorbiendo conocimientos. Bueno, hay algunos jugadores más viejos que todavía no maduran y no van a madurar, pero bueno, ya se cerró esa corteza. Es parte de eso, así que me pusiste la piel un poco de gallina ahí cuando hablaste de la fundación. Te agradezco también avalar el proyecto, un proyecto poco común de querer ayudar. Claro, que se necesita más en Chile. En Chile existen muchas fundaciones, pero se puede siempre más. O sea, y en el deporte no hay tantas. Entonces, claro, hay que darle devolverle un poco al fútbol con detalle. De nuevo, si es que puedo que hayan, ¿cómo se llama el chico que se acercó? Juan José Vera. Si Juanjo. Si se acerca más Juanjo, lo hicimos increíble. O sea, para mí eso es. Exactamente. Si se acerca más Juanjo, lo estamos haciendo increíble. No, totalmente. ¿Y por qué no escucharlos, como te decía? Así que en ese sentido, no, ustedes están haciendo un trabajo muy lindo, de amor propio, más que todo. Hay que devolverle al fútbol todo lo que nos dio. Sí. Venir a estudiar gratis en Estados Unidos. Bueno, exactamente. Bien. Y ojalá que esto se transversalice en el sentido de que no solamente nosotros seamos pioneros, sino que todas las universidades tengan esta posibilidad de que puedan entrar este tipo de chicos, porque hay muchos que se van perdiendo en el camino. Para allá vamos, para allá. No spoileamos todavía la fundación, pero para allá la idea es... Sigamos entonces hablando brevemente del FISO América. Entonces, eso. Oye, FISO América, pasaron las fases finales. ¿Cómo fue? Sí, bueno, el tercer partido de la fase de grupo... Se dice underdog en Estados Unidos, que es como el que viene de abajo, como el que nadie se espera. Exacto, nosotros éramos el underdog. Éramos la PUC, famosa PUC, que se hizo famosa después. Extraordinario. Tercer partido, grupo de la muerte. UNIP, Universidad Paulista de Sao Paulo. ¿Quiénes son estos gallos? Los actuales campeones del mundo. Ellos vieron en el grupo de nosotros. Están luchando el ranking de la universidad, ¿puede ser? Que con mayor prestigio con la Católica siempre. ¿No es la misma? Sí, ¿O es la misma? Es la misma. La misma. De Sao Paulo. 1-2. Claro. Y la UNIP es una universidad como el físico acá, con la UNCE, que se especializa en educación física. Entonces, todas las selecciones que estos gallos compiten son buenas y pelean en todos los físicos. De Brazuca. Y aparte de Brazuca, bueno, para la pelota, increíble. Pero nada, esta selección siempre se ha dicho, estaba para hacer historia. Nos paramos tal selección mentalizado de que teníamos que hacer un buen partido con ellos. Terminamos 1-1 con ellos. Hacemos el gol nosotros, nos empatan quedando 7 minutos. Ahí nos comió un poquito el aspecto físico porque ellos mueven muy bien el balón. Nos faltó aguantar un poquito más, quizás algo de experiencia. Pero le empatamos a los actuales campeones del mundo.
Así que en ese sentido después no... 4 puntos ya se metían. Con 4 puntos pasamos segundo por diferencia de goles. Unip pasó primera, por un gol más hecho. Los dos quedamos con 4 puntos. Así que bien, el objetivo era pasar de ronda, ¿cierto? Y ahí que venga lo que tenga que venir. Semifinal. Jugamos contra la otra universidad uruguaya. IUCJ, era como un instituto, tipo Instituto Nacional del Fútbol, pero de Uruguay. Perfecto. Equipazos, estos gallos. Muy bien, supimos que había muchos que jugaron en las divisiones inferiores de Peñarol, de Nacional, de Danubio, etcétera, etcétera. Comenzamos ganando el partido también. Técnicamente ellos muy bien, perdonaron muchas veces, pero nosotros fuimos bien efectivos y logramos ponernos con el resultado a favor. Y también nos empatan quedando 10-12 minutos. También físicamente ahí bajamos un poco. Y obviamente al ser locales se vinieron, etc. Y terminó el partido 1-1. Nos fuimos a penales. Lamentablemente perdimos por penales. Y la sensación fue que obviamente lo dimos todo. Pero nos quedó como algo ahí adentro de que pudimos haber pasado a la final en ese sentido. Y ahí después nos pasó una cosa súper rara, porque estábamos todas las instituciones en el mismo resort, ¿cierto? El mismo hotel. Y nos llega un mensaje anónimo a nuestra red social de un uruguayo que nos dice: che, revisen bien la nómina de estos gallos, porque hay muchos que no son estudiantes de la casa de estudio que representaron. Chuta, y nos pusimos ahí 4 o 5 jugadores más el cuerpo técnico a pensar por qué no habrá llegado este mensaje, qué sé yo. Y en resumen fue porque uno de los que mandó este mensaje había quedado fuera de la nómina final en pro de jugadores que ingresaron o agregaron a último minuto. Entonces, obviamente quedaron sentidos porque los que no jugaron habían vivenciado el proceso y los dejaron afuera a último minuto. Entonces, en resumen, para que estén al tanto de la situación que pasó, estos gallos en Uruguay sí o sí querían clasificar al Mundial, porque ese era el objetivo de ellos, que organizaron, ¿cierto? Querían ir al Mundial, etc. Fueron a reclutar jugadores a las ligas universitarias y le ofrecieron jugar por esta casa de estudio para poder clasificar al Mundial correspondiente. Entonces el mensaje fue eso, así como: ellos no son alumnos regulares de esta casa de estudio, averigüen bien, investiguen, etcétera, etcétera. Y dentro del equipo como tal tenemos ahí varios ingenieros que son bien computines, se empezaron a meter a todo, pero lo que es todo: LinkedIn, padrón electoral, Facebook, Instagram, un sinfín de cosas. Habían varios que los cachábamos por foto que decían que estudiaban en otra casa de estudio. Entonces empezamos a sacar pantallazos y cosas por el estilo para después corroborar que efectivamente no eran estudiantes de la casa de estudio, siendo que eso se debiese haber comprobado antes. Totalmente. Y ahí después viene una turbiedad que pasó ahí con la Liga Uruguaya, los que coordinaron, que al final movieron papeles para que fueran a Uruguay. Entonces, bueno, se resolvió que efectivamente ellos no pudieron comprobar que eran alumnos regulares. La gota que realzó el vaso en esa reunión, que fue de mucha tensión, porque nosotros éramos los dos profes versus todos los uruguayos que estaban allá. Llevaron abogados, llevaron gente para que se asesoraran. Pero nosotros dimos justo en el punto ahí clave, que les pedimos que abrieran sus concentraciones de notas o su certificado de alumno regular. No lo pudieron hacer. Entonces, como entidad de FISU América, que es una entidad panamericana, no solamente de Sudamérica, que hay un miembro de cada país en ese staff, que efectivamente se resolvieron y llegaron a la conclusión de que no, pues que no eran alumnos porque nunca presentaron los documentos que efectivamente, exactamente. A diferencia de nosotros, que nosotros online, al tiro, el jugador que sea, mira, le muestran la concentración de nota, la carga académica. Entonces, en ese sentido, se nos dio la posibilidad de jugar la final porque los descalificaron. Y ahí después quedó un poco la tendalaya, nos querían buscar, nos querían pegar, nos querían... ¿Qué no nos querían hacer en ese sentido? Porque obviamente le estábamos arruinando el sueño de lo que construyeron de mala forma de ir al Mundial. Hicieron lo correcto, po. Hicimos lo correcto. Pero bueno, la noche anterior no nos concentramos bien por todo este tipo de inconvenientes, etcétera, etcétera. Y al día siguiente jugamos la final contra la otra universidad colombiana de Santander, que perdimos 1-0 la final. Un partido muy parejo en el cual tuvimos un par de ocasiones para haberlo empatado. Y lo lindo de esto, que la final la jugamos en el estadio de Maldonado,
¿Ya? José Domingo Burgueño, en Punta del Este, donde se jugó la final de la Copa Sudamericana, si bien recuerdo, 2023 o 2022. Oye, Peri, te felicito. Ya para ir cerrando un poco, me gustaría, y nos encanta preguntarte a ti de nuevo como persona, ¿qué le dirías al Peli que está viendo qué va a estudiar? ¿Qué le dirías a ese Peli? Como, ¿qué crees que vaya a hacer con tu vida? ¿Qué le dirías tú ahora como ya Pablo Peli, que tenéis la experiencia que ya hay en el cuerpo? Atreverse a los desafíos. Eso es una cosa muy, muy importante. Bueno, antes de salir campeón nacional, a mí se me dio la posibilidad de ir a una casa de estudio distinta a ser jefe de deporte, pero era una pega más administrativa, era una pega más de oficina, de reuniones, que es una de las áreas que también me gusta, pero me di cuenta que lo mío es la cancha, que lo mío es esto, dirigir, enseñar el fútbol como profesor pedagógicamente y como entrenador. Pero eso es atreverse, y eso como un mensaje a la comunidad en el sentido deportiva, que si tú piensas algo en la cabeza, lo decretas, se va a dar. Yo recuerdo que antes de dirigir la selección, me acuerdo perfectamente, 2015, 2016, clásico universitario en Católica, la 1 hizo 5-1. Nos ganó muy bien, pero me molestó mucho y yo quedé con sangre en el ojo en ese sentido, porque los jugadores de la U burlándose de Católica. Está bien, tú le puedes ganar al rival de buena manera, pásalo por encima futbolísticamente, pero ya después burlarse con jergas, con cosas así, yo dije, puta que me gustaría el día de mañana cambiar el paradigma y el switch a esta universidad y que nosotros les bailemos con la bonita ahora a costa de ellos. Cuento corto. Caballero. Y como caballero y jugando al fútbol. Cuento corto, desde que tomamos la selección hemos jugado 8 partidos contra nuestro clásico rival con la Chile. Hemos ganado 6 y hemos empatado 2. No hemos perdido con esa casa de estudio. Y el último antecedente fue hace 3 semanas. Le ganamos 2-1 en Gómez Milla. Muy bien ganado. Sí, lo sé. Así que hay una paternidad muy bonita, pero jugando al fútbol. Demostrando perder los valores. Bueno, y sin perder los valores. Se necesita, como hablábamos, que los uruguayos tienen los huevos para jugar. Claro. Se necesita también un buen par de huevos para hacer lo que hicieron, de bajar la trampa. Y para cuando se da vuelta, finalmente la tortilla, estar en otro lado ganándole a la U, también mantenerse, caballero. Entonces, bueno, te felicito, de verdad, la formación. Por eso me recuerdas mucho a uno de mis mentores que te mencioné anteriormente. Te aplaudo. De verdad, Pablo, un gusto tener esta amistad y atreverse. Todos los que quieren intentarlo en Chile, no solamente en la PUC, hay distintas universidades. Ser un Veras de apellido, ¿no? Sí, totalmente. Acercarse y preguntar y entender también cómo es el proceso de admisión especial, donde está el sistema de puntos, está el sistema también de pruebas masivas, hay distintos sistemas que los pueden ayudar a compaginar el deporte y la educación que te hace ser esto, un Pablo Pellicer. Pablo. Sí, totalmente. Y bueno, nuevamente repito los agradecimientos. Muy, muy contento por esta instancia, ya que yo sé que se va a masificar harto. Y como lo hemos hablado, o sea, que esto sea pionero, ¿cierto? Y se pueda masificar a muchas universidades, porque una frase que muchos lo dicen mis estudiantes de la selección, que a veces lo más lindo de la universidad es haber pasado por una selección deportiva. Después cuando tú te titulas, trabajas, la extrañas mucho, la echas de menos, así que lo vivencian. Yo también lo vivencié en su momento cuando jugué, me encantaría volver a tener esto, pero nada, somos unos privilegiados, estamos disfrutando el momento y esperemos competir y que nos vaya muy bien en el Mundial de Fútbol. Eso, mucho éxito en el Mundial, los vamos a estar siguiendo con todo el cariño, después los proyectos que vengan también nos van a ir acercando aún más, Pablo, y nada, pues compadre, te felicito y a seguir construyendo y cambiando el deporte, así que muchas gracias a ti. Somos pioneros. Gracias por todo. Gracias a ti.